Amén, hermano. Gracias, hermano Freddy. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta noche. Estamos ya en vísperas de la fiesta de Hanukkah, que comienza prácticamente ya este sábado en la noche, me parece. Yo voy a mirar bien las fechas. Y ya ustedes saben que esta fiesta no es mandatoria, no es Torah, no es mandamiento, sino que es voluntaria para el que lo quiera, que la quiera celebrar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Pero ya el viernes nos vamos a ocupar de eso, a explicar algunos preceptos, conceptos que tienen que ver con la fiesta de Hanukkah, que comienza este fin de semana para los que la quieran celebrar. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Estamos acá en la clase del lunes, terminamos hablando acerca de el arcángel Gabriel, uno de los grandes. Hay un Miguel, hay un Gabriel. Son al menos uno de los grandes ángeles que hay en los Chamaim. Bueno, hay otro, o sea, Miguel, el cual es mencionado en Daniel 10:13, también en el libro de, ahí en Daniel, capítulo 12, pero en el 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde días de la antigüedad, y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán liberados o liberados, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Este texto, hermanos, prácticamente está abarcando parte de la gran tribulación y parte del milenio, por no decir todo el milenio, porque habla escuetamente acerca de los que están escritos en el libro. Ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo llaman el libro de la vida, pero antiguamente se le decía el libro. No borres mi nombre de tu libro, o borra de tu libro a esos malos, etcétera, etcétera. Así hay varias expresiones en las escrituras donde habla del libro. O sea, la clave, hermanos, de todo este andar, de todo este caminar, de la Torá, del mandamiento, de las fiestas, del Mesías, la clave de todo está en el libro. O sea, porque en este libro es donde va a estar escrito los nombres, va a estar la lista de los nombres de las personas que van a entrar al reino, que van a ser salvas. Por eso dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago que arde, al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Luego también en el Brit Hadashah, en el libro de Judas, también menciona a Miguel. Curioso, ¿no? Judas 9 dice, pero el arcángel Miguel, que hablando con el adversario contendía por el cuerpo de Moche, no se atrevió a invocar juicio de blasfemia contra él, sino que le dijo, Yahweh te reprenda. Este texto, hermanos, hace poquito un hermano, él fue a una yeshiva, a una sinagoga, a celebrar Shabbat. Y él, pues, como que chocó un poco, aunque el rabino que administra ahí allá en Bogotá, él es judío mesiánico. Entonces, cuando estaban estudiando la parashá, el rabino le pregunta al hermano, que es un talmidín de aquí como ustedes, le hizo una pregunta y el hermano le contestó de acuerdo a lo que hemos enseñado acá. Entonces el rabino
le dijo que no, que eso no era cierto, que eso que él decía no es, no se puede aceptar. Ahora, Telemano hoy entendió de que el rabino de esta comunidad pues tiene una corriente saducea. O sea, uno puede entender, hermanos, mejor las escrituras cuando uno estudia el contexto de los personajes o de las escuelas que se mencionan en la escritura. Porque en el primer siglo el judaísmo estaba dividido en escuelas. En esa época lo llamaban sectas. Ya hoy en día una secta pues tiene un concepto muy diferente a lo que era una secta en el tiempo del primer siglo. Hoy en día lo llamamos escuelas de interpretación. En la época de Mashiach habían aproximadamente unas 5 escuelas. La principal era los fariseos, dirigida por uno de los grandes maestros de esa época, que fue Hillel. La otra era los saduceos. Los saduceos. Los saduceos también eran judíos, observantes de ahí, de Jerusalén. Luego estaban los herodianos, luego estaban los esenios, y luego había otro grupo, no recuerdo bien el nombre, había otro grupo más, había otros mil. ¿Cómo dice? No son los escribas. ¿Los qué, hermano? Perdón. No son los escribas. No, los escribas eran, no eran un grupo, porque los escribas eran, como decir, los abogados y los notarios de hoy en día. Eran los que se encargaban de los documentos. Eran prácticamente doctores en la ley, así les llamaban, doctores en la ley. Y eran los que sacaban los ketubot, los documentos. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los fariseos eran muy open mind, o sea, una mente abierta, muy abiertos, y ellos tenían una interpretación muy exacta de la Torá, por eso Yeshua los avaló. O sea, a mí me parece increíble, porque Yeshua avaló a los fariseos y se identificó con ellos. Porque él en cierta ocasión, hablando de ellos, él dijo, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no imiten lo malo de ellos. O sea, él avaló la enseñanza farisea. Más sin embargo, él nunca avaló la enseñanza saducea. ¿Por qué los saduceos no? Porque los saduceos tenían un pensamiento muy diferente. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en espíritus. Ellos se les llamaban letristas, lo que hoy en día llamaríamos materialistas. ¿Ok? Ellos se apegaban al texto y aplicaban el texto literalmente. No le hacían las otras aplicaciones al texto que nosotros conocemos con lo del Pardés, sino que eran muy letristas. Entonces, por eso los saduceos, ellos no creían en espíritu, ni en ángeles, ni nada de esas cosas. Aunque ellos saben que la Biblia lo menciona, pero no creían. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? El hermana Senia, sí. Celotes, el otro grupo. Los celotes, correcto. Sí, hermana, gracias. Los celotes. Amén. Los celotes, correcto. Muy bien. Entonces, el hermano entendió que este rabino, pues, era más bien como de corte saducea. Ahora, si le mencionábamos a este rabino el libro de Judas, porque el libro de Judas es un libro muy particular, porque el libro de Judas menciona otros libros que no quedaron en el canon.
ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No quedaron. Pero aquí los menciona. Y menciona también eventos, o sea, textos que no están en ninguno de los libros que existen en el canon actual. Por ejemplo, este texto, el de Judas 9, que dice, el arcángel Miguel, que hablando con el adversario, o sea, con Hasatán, que el Eterno lo reprenda, contendía por el cuerpo de Moche, y el arcángel no se atrevió a invocar juicio de blasfemia o de maldición contra el adversario, sino que solamente le dijo, Yahweh te reprenda. Ahora, ¿por qué esta expresión? ¿Dónde está ese evento? ¿Dónde está escrito esa historia, ese evento de Hasatán tratando de robarse el cuerpo de Moche para convertirlo en objeto de idolatría y cosas así, y que luego el Eterno envió a Maicon, a Miguel, a Miguel, y estaban contendiendo, o sea, como en una lucha, en una pelea, con todo y eso, Miguel no se atrevió a maldecir al ángel, ni a decirle algo maluco, ni desagradable, ni un insulto, solamente le dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? El Señor te reprende. O sea, hay una enseñanza ahí en esa parte, porque nos está dando a entender de que Miguel, el arcángel Miguel, está reconociendo a Hasatán como una criatura hecha por el Eterno, creada por el Eterno, y le está reconociendo pues alguna autoridad que tenga ese ángel, ¿ok? Y con todo y eso, él no profirió juicio ni de blasfemia ni de maldición en contra de él. De pronto, de allá para acá sí, lo estaban maldiciendo, porque todo lo que tiene que ver con los descendientes de los ángeles caídos, los espíritus inmundos, los demonios, ellos son muy vulgares y dicen palabras de grueso calibre, palabras vulgares. Entonces, aunque ellos lo hagan y no tengan respeto por nada de lo que provenga del Eterno, pero nosotros sí debemos de guardar la compostura. Guardar la compostura y reconocer de que toda persona, toda criatura es creada por el Eterno. ¿Ok? Y como tal, no tiene que ser menospreciada ni maldecida porque es creación de Él. Amén. No importa la condición y la situación en que esté, pero no se puede. ¿Ok, hermanos? Bueno. Luego en Apocalipsis 12:7 dice, hubo entonces una guerra en los Chamaim. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Ok? Entonces aquí vuelve y menciona a Miguel. También tenemos otro ángel que está mencionado en el libro de Daniel, capítulo 8, que es el que ya mencionamos, que es Palmoni, el numerador maravilloso. Palmoni. Se ha subrayado la palabra Palmoni, ya que en Reina Valera no se tradujo ni se transliteró la palabra, sino solamente que pusieron un santo o un ángel. Ya que la pregunta que el ángel santo le hace al otro acerca de cierto lapso de tiempo y le pregunta, ¿hasta cuándo? Y el nombre de este determinado santo es dado en el texto hebreo, con su nombre, quien se llama Palmoni, que quiere decir numerador maravilloso. Esto nos da a entender que existe un ángel cuya función tiene que ver con los números proféticos y con todos los números desarrollados en la Tanaj. O sea, una ciencia que estudia la Torá que se llama gematría. Gematría es lo que tiene que ver con los números a nivel de gematría. Eso, la gematría es un mundo fantástico, un mundo impresionante, el material que hay detrás de la misma Torá. ¿Ok? O sea,
La mayoría de los secretos de la revelación divina se descubren a través de la gematría, directamente en el texto hebreo, no en una traducción. Las traducciones pierden completamente esencia, pero yendo al texto hebreo, ahí está todo. Ahí está todo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Toda la ideología judaica tiene su enfoque en la Tanakh hebrea. La literatura talmúdica y la midrásica es una continuación del mismo, y los temas desarrollados en esta literatura tienen su base y fundamento en él, en la misma Torá. Con el tema de la angeología ocurre lo mismo. Por eso, para entender el desarrollo que tuvo el tema de los ángeles en la época de producción de los rabinos y poder distinguir qué es creación puramente rabínica, es necesario retrotraernos a los datos recogidos en la Biblia hebrea. Ahora, el mundo cristiano, católico y protestante le ha dado a los ángeles como lo han idealizado, a la palabra, los han idealizado. O sea, les han dado como una importancia muy grande de la que debe ser, o más grande de la que debe de ser. Llegando o cayendo al punto de que hoy en día hay gente que le está haciendo oraciones a los ángeles, y eso está prohibido por la Torá. Que la oración a San Miguel, que la oración a San Yoneque, que la oración al ángel de la guarda, que la oración... Hermano, eso está prohibido. Y eso es idealizar un ángel a un lugar que ellos no tienen. No tienen. ¿Ok? Entonces, los escritos bíblicos, cuando uno ve la mención de los ángeles en la escritura, uno ve que los agiógrafos y los personajes bíblicos, ellos tratan el tema con una naturalidad, con una tranquilidad, como algo normal, que no va más allá de lo que hoy en día se da. ¿Ok? Y eso me parece interesante, porque de verdad que hoy en día uno ve mucha gente idealizando los ángeles y confiriéndole poderes y atribuciones que ellos no tienen. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es escuetos y reales en lo que realmente son los ángeles. En ningún momento lo estamos desmejorándolos o minimizándolos tampoco, sino solamente presentándolos bajo una realidad bíblica, bajo una realidad de la Torá, que eso es lo que se debe de hacer y así se deben de tomar las cosas. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. En los escritos de la Tanakh no se especula sobre ellos, solo se les presenta en sus relaciones con el hombre como ángeles de Elohim, como mensajeros de Elohim. En el relato bíblico no se le individualizan ni se les demonizan tampoco. Tampoco se describe cuál es su naturaleza angelical. Cuando uno trata, como lo estamos haciendo en este estudio, de describir los ángeles, lo hacemos más que todo basado en los relatos de la Tanakh, de la escritura, en los relatos que hay en el conocimiento previo del mundo espiritual, ¿ok? Y eso nos lleva pues a tomar unas decisiones basadas en la Torá, en la Tanakh, en la lógica y en la razón, ¿ok? Aquí no vamos a decir de que el Eterno nos está revelando y que tenemos una revelación, no, aquí somos bien pragmáticos, bien claros y concisos acerca del tema. Ahora, el término hebreo para ángel es malach, ya lo sabemos, que quiere decir mensajero. En la versión griega fue traducido por ángelos,
que etimológicamente significa enviado o mensajero. La expresión ha llegado hasta nosotros, al castellano, en la Biblia latina, con el sentido único de la palabra ángel. Ángel. Y de verdad que nos hicieron daño con esa expresión. Porque en sí, la expresión más correcta de expresión y de traducción de la palabra malaj es mensajero. Sí, más que todo mensajero. ¿Ok? Lo que ocurre es que los que tuvieron el control de la Biblia durante muchos años, ellos empacaron la palabra sacada del griego, imagínense, ni siquiera del hebreo, sino del griego, de la expresión ángelos. Ángelos. Y al castellano quedó como ángel, pero en sí, hermanos, la palabra correcta, la traducción correcta es ángel. Un ángel, mensajero. Un mensajero. Porque esos son los ángeles. Los mismos salmos los dicen, que ellos son mensajeros, ministros, encargados de llevar un mensaje, una razón o una misión que el Eterno les tenga encomendada. ¿Ok? Junto a este término, en algunos textos también aparece la expresión ángel de Yahweh o ángel de Elohim. Por ejemplo, en Zacarías 12:8 dice: aquel día Yahweh será escudo al habitante de Jerusalén. Aquel día el más débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Ojo, Elohim, como ángel de Yahweh delante de ellos. Esto está en Zacarías 12:8. Esto parece expresar una manifestación especial de Yahweh, aunque este título aparece en alguna ocasión aplicado a mensajeros humanos, como el profeta Ageo, capítulo 1, verso 13, o a un sacerdote, como está en Malaquías 2:7. Por ejemplo, en Ageo 1:3 dice: entonces Ageo, enviado, o sea, Malaj, de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Amén. Y el texto de Malaquías 2:7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar por su boca, pues él es Malaj de Yahweh Chebaot. Aquí utiliza otra vez la palabra mensajero. O sea que los predicadores, los que enseñan, también son llamados ángeles o malaj. Si ve usted como el abanico de significados. Y también en el aspecto de contexto tiene otros significados diferentes a lo que el ser humano le ha dado. ¿Ok? Baruch Hachem. Por eso dice Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar por su boca, pues él es mensajero de Yahweh Chebaot. Cuando uno lee este texto en hebreo, ahí dice la palabra malaj. Malaj. ¿Ok? Entonces, en cuanto a este tema, lógicamente nos estamos dando cuenta de que hay que leer los textos en la Tanakh y darle una interpretación de acuerdo al contexto, o sea, a lo que lleva la oración, lo que está diciendo el versículo. ¿Ok? En el antiguo pacto no se recoge explícitamente la creación de los ángeles, pero de forma implícita está presente en los textos en los que Elohim aparece como creador. Por ejemplo, en el Salmo 148,
Se pide a los ángeles que alaben a Elohim porque Él ordenó su creación. ¿Ok? Él ordenó su creación. Salmo 148. Vamos a mirar. Eh, 148 en el verso 2, ahí menciona, mire cómo dice, alabadlo vosotros todos sus mensajeros. Si nosotros vamos al texto hebreo de aquí el 148.2, ahí dice Malachim, o sea, los ángeles. Vamos a mirar que yo aquí tengo un libro de los Salmos en hebreo. 148, verso 2. Aleluju kol mahalim, malachim. Aleluju kol sebaak. ¿Ven? Ahí menciona a todos los ángeles. Aleluju kol malachim. O sea, alabadle todos los mensajeros, los ángeles. Aquí dice, alábenle todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos. Amén. Muy bien. Luego en el verso 5 dice, alaben el nombre de Yahweh, pues Él lo mandó y fueron creados. Y los estableció a perpetuidad para siempre, un decreto que no pasará. Aquí está haciendo mención de los ángeles, de los malachim, acerca de su creación. Hay algo interesante en este texto, porque habla que ellos van a estar a perpetuidad. O sea, no sé si usted alguna vez ha pensado, pero es bueno uno explorar todas las posibilidades, hermanos, no dejar nada al azar. Porque en este estudio yo he hecho unas preguntas que nunca se las ha hecho nadie. Por ejemplo, si los ángeles tienen alma. Ahora, esta es el preguntarnos a qué función van a tener los ángeles en la eternidad cuando ya estemos en la eternidad con el Eterno. ¿Qué función van a tener ellos en esa época? Siendo que ya nosotros vamos a vivir ya una vida en cuerpos completamente glorificados, o sea, exentos de maldad, de materia, de mortalidad, porque vamos a ser inmortales. Y no nos dé miedo hablar de la inmortalidad como si fuera ciencia ficción, porque ahí tenemos el ejemplo de los ángeles. Los ángeles son inmortales. Los ángeles, como ellos no se reproducen, los ángeles no nacen, ni van creciendo, ni van decreciendo tampoco a determinado tiempo, sino que un ángel tal cual como el Eterno lo creó, así está. Ni envejece, ni tampoco rejuvenece. Tal cual como Él los creó, así están. Para ellos no existe ni el tiempo ni el espacio. Pero sí tienen funciones, como hemos mencionado un poco ya hasta ahora, las diferentes funciones que desempeñan los ángeles, para lo cual el Eterno los creó. Pero la pregunta es preguntarnos en la eternidad, ¿qué función van a tener? Porque en este momento hay un porcentaje de millones de ángeles que están al servicio de los creyentes, de los santos. ¿Qué es un santo? Un santo no es allá como en el catolicismo, que una imagen y que eso lo llaman un santo. No, un santo es una persona que guarda mandamiento. El solo hecho de que una persona guarda mandamiento, el Shabbat, las fiestas, esa persona es un santo.
¿Ok? Es un santo. El solo hecho de que usted guarde Torah, eso lo hace a usted un santo. No le tenga miedo a esa palabra. De pronto usted dice, es que en el catolicismo tal cosa de los santos y todo eso. No, si usted guarda mandamiento, guarda Torah y está aferrada de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, usted es un santo y es una santa. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, con excepción de la imagen del ángel con alas, porque es que el catolicismo nos metió ese concepto de que todos los ángeles vuelan o que todos los ángeles tienen alas. Los ángeles no tienen alas. Hay algunas excepciones donde el texto menciona un que otro ángel alado. ¿Ok? Esto está en una visión que tuvo Isaías, capítulo 6, verso 2, donde da una descripción de algunos ángeles volando. También en Daniel 9:21. Pero en la mayoría de las referencias en las escrituras no se dice nada acerca de que los ángeles tengan alas, no. Sino que hay unos criaturas, unos seres angelicales que tienen determinadas características dentro de las cuales está el tener alas, pero el hecho de que algunos que otros tengan alas no quiere decir que todos sean alados, no. Isaías 6:2 dice, por encima de él, o sea, del Eterno, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 se cernían, o sea, flotaban, volaban. Y alternándose clamaban, Kadosh, 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 Yahweh Chebaot. La tierra está llena de su kabod. ¿Ok? Y en Daniel, capítulo 9, verso 21, dice, y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino hacia mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, los ángeles, hermanos, pueden volar o flotar cuando se hacen visibles a nuestro mundo material. Porque en el mundo espiritual prácticamente todo flota, porque en lo espiritual no hay materia. ¿Ok? Y si no hay materia, todo tiene que flotar. Dicho de alguna manera, porque estamos hablando del mundo espiritual, es un mundo algo indescriptible para nosotros que estamos acostumbrados a la materia, a tocar los objetos, a la expansión del sonido provocado por la unión de 2 objetos físicos, ¿ok? En cambio, en el mundo espiritual no existe ese tipo de sonidos. Los sonidos se emiten de una forma muy diferente al nuestro, ¿ok? Más adelante vamos a mirar cómo funciona eso. Dice, mientras hablaba en oración aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino hacia mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. El hecho de que llegó volando no quiere decir que tenía alas para volar, sino que fue flotando en el aire. En el aire. O sea, en esta época ya los ángeles se aparecen al hombre en forma de seres humanos, de extraordinaria belleza, y en un principio no son reconocidos como tales, por tener una apariencia tan humana, una figura humana. ¿Ok? Por ejemplo, en Génesis 18:2, cuando el Eterno fue a visitar a Abraham, dice, y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él, y en cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda
y se postró a tierra. Esta es una teofanía. Es una palabra griega, pero es como una forma de entenderlo bien. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación del Eterno en forma humana. O sea, cuando la divinidad toma cuerpo temporal para hablar con un ser humano. Eso es impresionante. Los judíos ortodoxos o el judaísmo a través de la historia están divididos en cuanto a este punto, porque unos no creen que el Eterno pueda hacer una cosa de esa, lo ven imposible, lo ven improbable, pero otros sí lo creemos. Nosotros estamos en el grupo de los que sí lo creemos porque la Escritura lo menciona, que el Eterno se apareció en algunas oportunidades en forma humana y esta es una, cuando él fue a visitar a Abraham. Y Abraham se dio cuenta quién era él. Por eso dice el texto, y se postró a tierra. Y lo llamó como llamaban al Eterno en aquella época, Adoni o Adonai. Así le dijo, mi Adonai. ¿Ok? Luego, ahí mismo en Génesis, capítulo 19, mire que menciona ya otro tipo de ángeles. 19:5 dice, y gritando a Lot, le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Estos sí eran directamente ángeles. Jueces 6:11 dice, entonces el ángel de Yahweh vino y se sentó en la encina que está en Ofra, que era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Yahweh y le dijo, Yahweh es contigo, varón fuerte y valiente. Ok. La vez pasada habíamos hablado algo acerca de esta expresión. O sea, aquí Gedeón está lleno de miedo. Le tienen miedo a los moreadores madianitas que se entraban a las casas, a las fincas, a las haciendas, se robaban el ganado, se robaban el grano y tenían aterrorizada aquella región. Eran ladrones madianitas. Entonces, allí estaba Gedeón, que estaba desgranando las espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas, de que se lo robaron. Y Gedeón estaba lleno de miedo. Porque hay otro texto que lo dice también, que Gedeón tenía miedo, toda la gente tenía miedo por el azote de esos salteadores, de esos cuatreros. Entonces uno se extraña que el ángel le diga a una persona que tiene miedo en ese momento con estas palabras. Yahweh es contigo, varón fuerte y valiente. ¿Por qué el Eterno hace las cosas de esta manera? Porque el Eterno no mira lo que está al frente, sino que él mira el corazón. Y él vio que Gedeón internamente era un hombre valiente. ¿Ok? Aunque en ese momento estaba lleno de miedo, pero internamente era un hombre de valor. Por eso le dice varón fuerte y valiente. Baruch Hashem. Entonces aquí tenemos la diferencia en lo que es una teofanía y lo que es una manifestación angelical. Los ángeles, hermanos, para hacer estas cosas tienen que ser mandados. Ellos independientemente no lo pueden hacer. Ellos obedecen órdenes. Ellos están sujetos al Eterno y a las autoridades que el Eterno haya puestos por sobre ellos. Porque hay jerarquías de ángeles y hay unos que mandan a otros y a otros, a otros y a otros. O sea que es como una evolución o una escala de jerarquías.
¿Vale? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, ahora vamos a mirar, hermanos, acerca de la materia o de la composición de que están creados los ángeles. Ellos fueron creados de una forma tan sutil que los hace invisibles a las personas, pero no dejan de ser materia. Pese a su sutileza, porque el único que no la posee en forma alguna es el Eterno, cuya esencia es inalcanzable al hombre por carecer de toda corporeidad. Bueno, ustedes saben, hermanos, que en la naturaleza en el mundo creado existen animales o criaturas microscópicas que nuestro ojo no los puede ver, pero el hecho de que no los podamos ver no quiere decir de que no estén ahí. Ahí están. ¿Ok? Entonces, aunque no los veamos, no quiere decir de que no sean materia. Son materia. Simplemente que es materia a un nivel microscópico. Nosotros no podemos medir el mundo a través de nuestra medida ni a través de nuestra óptica humana o a donde alcancemos nuestros ojos. Nosotros no podemos medir el mundo así. Así como hay un mundo gigantesco delante de nosotros, también hay un mundo microscópico. Pero el hecho de que sea gigantesco o sea microscópico no quiere decir que no sea materia, es materia. Entonces los ángeles, hermanos, también son materia, aunque pertenezcan a un mundo espiritual, llamémoslo un mundo espiritual de carácter inmaterial, Pero el hilo que nos separa a nosotros de ellos, hermanos, es finito. Pero ellos también son materia. La diferencia es que es una materia muy diferente a la nuestra, porque la materia nuestra fue creada a partir de la tierra. A partir de la tierra. Aún los animales y las criaturas microscópicas tienen todos los componentes orgánicos y químicos que tiene un árbol, que tiene una planta, que tenemos nosotros. Todo la tienen. Baruch Hashem. Entonces, los ángeles sí fueron creados con una materia muy diferente a la nuestra. Pero el hecho de que sea una materia muy diferente a la nuestra no quiere decir de que no sean materia. Son materia. ¿Ok? Son materia. Baruch Hashem. Ahora, los ángeles son inteligencias puras, entendimientos en acto, que captan perdón, que captan las cosas en sí mismas, sin tener que apreciar primero los accidentes, como ocurre con la inteligencia de los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice inteligencias puras o entendimientos en acto, curiosas expresiones, inteligencias puras y entendimientos en acto. Eso quiere decir que estas criaturas, los ángeles, son criaturas que no están aprendiendo. O sea, ellos no tienen la capacidad de aprender las cosas, sino que el Eterno se las da de acuerdo a su función que tienen, les da todo el conocimiento referente a esa materia, a esa función para lo cual fueron creados. Todo el conocimiento que tenga que ver con esa función, si es el ángel del agua, todo lo que tenga que ver con agua, el ángel se las sabe todas.
porque tiene un conocimiento en acto. Y cuando habla de inteligencias puras, están exentas, por no tener almas, están exentas de lo que es lo bueno y lo malo, o sea, están exentas de la maldad, están exentos. Para ellos no existe la maldad, porque ellos fueron creados sin maldad, ¿ok? Y están ajenos a toda maldad como la que existe en nuestra naturaleza, en nuestro mundo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, esto, entendimientos en acto, eso va a ocurrir con nosotros en un tiempo futuro. Claro, cuando vamos al texto, no dice entendimientos en acto para los seres humanos, no, está en otras palabras. Hay una profecía que dice que el Eterno pondrá en nuestros corazones, en nuestra mente, toda la Torá y la halajá también. O sea, la tradición oral, en forma automática, aquí en la mente. Eso es una profecía que no se ha cumplido. Por eso dice el texto. Y no habrá necesidad de que uno le pregunte a otro, oye, no entiendo esto, enséñamelo. O que otro le diga a otro, oye, ven, enséñame la Torá. No va a haber necesidad de eso. ¿Por qué? Porque dice, el Eterno dice, porque todos tendrán conocimiento de la Torá. Eso es entendimiento en acto. Ahora, lo que nosotros vamos a saber de la Torá, todos, hermanos, automáticamente, en forma automática, de una forma sobrenatural, solamente va a ser en términos de la Torá. Decir que vamos a saber astronomía, filosofía, ciencias naturales, ciencias físicas, trigonometría, mecánica cuántica, no, eso no. Solamente todo lo que tiene que ver con la Torá y la tradición oral de la Torá, no más. Entonces, nadie va a tener necesidad de explicarle a nadie ni decirle, ve, estás equivocado. O sea, nadie se va a equivocar con la Torá. En 2 palabras, no van a haber equivocaciones. O sea que cuando llega el Shabbat, todos vamos a saber cómo hacer el Shabbat y por qué se hace el Shabbat y para qué se hace el Shabbat y todo lo que tiene que ver con el Shabbat en forma automática aquí, todos. ¿Ok? Eso va a ser impresionante. Entonces, por eso dice, los ángeles en su naturaleza son inteligencias puras y entendimientos en acto que captan las cosas en sí mismas. No se pueden salir más allá del conocimiento en el cual ellos fueron preparados, sin tener que apreciar los accidentes, que eso es lo que llamamos accidentes. Llamamos los accidentes todo lo que hay a su alrededor. A su alrededor hay cosas que son de madera, hay paredes que son estucadas y otras que no están estucadas, hay otras que están en ladrillo, lo que llamamos obra negra, y hay paredes estucadas que son lisas cuando usted les pasa la mano. Esos son los accidentes. Hay árboles altos, gruesos, hay árboles altos, delgados, hay árboles chiquitos. O sea, nuestra naturaleza está llena de lo que llamamos accidentes. O sea, diferencia de formas, de colores, de esencias, de aromas, de textura, de ambiente, frío, calor, hielo, gas. Todo eso es lo que llaman los accidentes y nosotros estamos sometidos a esos accidentes. Vivimos dentro de ese medio. Lejos, cerca, alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, frío, caliente, tibio, áspero, liso, cortante, suave. Esos son los accidentes. De todas las criaturas,
creadas, el hombre es quien ofrece una mayor semejanza con ellos. Por eso dice un dicho rabínico, no hay después de ese grado, sino el grado que es próximo a la especie divina angelical, que es el hombre, en figura de los ángeles de Yahweh y sus ministros los más próximos a él en grado, pero no en lugar, porque el Eterno no tiene lugar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso de que el Eterno no tiene lugar? El Eterno no tiene lugar porque Él está en todo lugar y no hay un lugar donde Él no esté. Y si ese lugar donde Él no esté existiera, ese lugar no existe entonces, solamente en la imaginación de una persona. Pero Él está en todo lugar porque Él lo llena todo. Baruch Hashem. En razón de este parecido, el hombre debe de adoptar esta postura ante la eternidad que es. Aparte del mundo hasta reunirse con la compañía de los ángeles. Y no les sería molesta la soledad, pero ellos serían su compañía y aborrecería estar entre mucho pueblo. ¿Ok? O sea, por eso es que hay un texto en la escritura que dice que el Eterno puso eternidad en nuestros corazones. Ojo con eso, Él puso eternidad en nuestros corazones. O sea, nos está dando a entender de que el concepto o la fe en una eternidad está arraigada en el ser humano desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Por eso, la mayoría de las personas viven su vida en preparación para la eternidad. Cuando una persona dice, no, yo me voy a portar bien porque yo quiero que me vaya bien al otro lado, o sea, después de que se muera. Y la mayoría de las religiones que hay en el mundo están siempre enfocadas y concentradas como premio, como mérito, la eternidad. O sea, la eternidad no es un mito, la eternidad no es un misterio, la eternidad es una realidad que está ahí siempre. Tenemos una muestra de lo que es la eternidad a través de los ángeles, porque los ángeles son eternos. Claro, el único que puede destruir, no matar, sino destruir un ángel, es el Eterno. Si un ángel fuera destruido, no se puede hablar después de la aniquilación de un ángel, no se puede hablar de que ese ángel va, después de que sea destruido, vaya a vivir otra eternidad después de la muerte. No, ese concepto y esa palabra no se menciona ni se dice porque estamos hablando de un ser que fue creado eterno, por lo cual no tiene concepto de eternidad en su naturaleza, en su interior. ¿Por qué? Porque un ángel nunca ha visto a otro ángel morir. Nosotros sí. Nosotros vemos cómo la gente se va yendo. Los abuelos, los familiares, los amigos que van muriendo, un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros sí estamos acostumbrados a convivir con la muerte, con la gente que se va. En cambio, los ángeles no. Los ángeles no tienen ese concepto de eternidad en el corazón por cuanto ellos ya son eternos. O sea, uno ve y mira las cosas de acuerdo al mundo en que está viviendo. ¿Ok? Que el mundo está viviendo. Entonces, si una persona vive en un mundo de ladrones, donde todo el mundo roba, sus amigos, porque todos son ladrones, entonces la persona, esas personas piensan que todo el mundo es ladrón como ellos, porque ese es el mundo en el que conviven y eso es lo que ven todos los días. Entonces, si alguien les dice, no, vea, hay una persona que es honrado, es un dechado de honradez, ellos no lo van a creer,
¿Por qué? Porque están habituados a un mundo de ladrones. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos habituados a la muerte. Pero aún de estar habituados a ese concepto, a esa vida de que la gente tiene que morir, o de que todos tenemos que morir, de todas maneras, aquí en adentro, nuestra conciencia, nuestra mente, hay un concepto de que cuando uno se va de aquí, de este mundo, todo no termina ahí. Hay una eternidad. Hay algo más al otro lado. Hay algo más. Por eso ese texto es espectacular. Cuando dice, y pusiste eternidad en sus corazones. Eso vino de parte del Eterno. Amén. Para hacer nuestra vida complicada, que es hacerla más llevadera. ¿Llevadera en qué sentido? En esa esperanza de la resurrección, donde todo va a ser diferente. Amén. Ahora, gradualmente su cuerpo adopta la forma que mejor convenga a la naturaleza de su misión. Nada común, que normalmente sigue siendo forma humana, aunque ésta sea con aspecto nada común, como en el libro de Daniel 10, verso 5, que dice, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino blanco, ceñido los lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como crisólito, su rostro como relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies tenían la refulgencia del bronce incandescente, y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Esto ya sí es un ángel con una forma muy particular y muy característica, muy poderosa. Porque si dice que el cuerpo era como crisólito, su rostro como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, eso sería algo temible. Baruch Hashem. Al tomar apariencia humana, también realizan algunas acciones de los hombres, como beber y comer. Génesis 18:8 dice, y juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos, y mientras él se mantenía en pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían, o sea, los ángeles. La vez pasada habíamos hablado un poco acerca de esto, es si los ángeles necesitan comer, ellos no necesitan comer, porque son eternos. Entonces viene la pregunta, bueno, y cuando un ángel toma forma humana, ¿por qué comen? Ellos lo hacen como para dar una apariencia de normalidad con el ser humano con la que están tratando en ese momento. Pero no quiere decir de que ellos tengan hambre o necesiten de comer para vivir. No, porque en ese momento, cuando un ángel viene y toma forma humana para darle una razón a usted o alguna cosa con usted, ellos no duran mucho tiempo, 2, 3 horas o menos de 2 o 3 horas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos comen, ellos lo hacen como para congraciarse con usted, como para dar un estado de normalidad y para que la persona no piense algo más de lo que deba de pensar, ni trate de imitar, de que alguien se crea un ángel y diga, no, yo no voy a volver a comer porque yo me creo un ángel, yo creo que yo soy un ángel, tengo cuerpo glorioso, porque hay gente que sale con esas. Hay gente, hermanos, que se pegan unas embolatadas espirituales, unas pérdidas espirituales tan tenaces que a veces se consideran con cuerpos gloriosos. Pero los vence el hambre y los vence el cansancio. ¿Ok? Alexa, venga. Los vence el hambre y los vence el cansancio. Alexa. La perrita que se entró para acá. Bueno.
Es bueno, hermanos, tener en cuenta esto, o sea, para uno no entrar en elucubraciones ni entrar en pensamientos extraños, porque cuando un ángel se manifiesta en nuestro mundo, es temporal, no es permanente, es temporal. Cuando ellos cumplen la función o la misión a la que fueron enviados aquí a la tierra, ellos, el cuerpo humano desaparece y vuelven a su naturaleza espiritual como siempre la han tenido. ¿Ok? Ahora, también si la misión lo requiere, pueden llevar espadas en la mano o armas destructivas o montar a caballo. Números 22-23 dice, cuando el asna vio el ángel de Yahweh estando en el camino con su espada desenvainada en su mano, el asna se desvió del camino y se fue por el campo. Entonces Balaam azotó el asna para hacerla volver al camino. Mire la curiosidad que acá es un ángel que se hizo visible, pero solamente lo podía ver el animal. Balaam no lo veía. O sea, los ángeles pueden hacer eso que uno vea y otro no lo vea. Pueden tomar esa decisión y tener ese control sobre los seres humanos en este aspecto. ¿Quién me puede ver y quién no me puede ver? ¿Ok? Porque hay seres humanos, hermanos, que no merecen ver un ángel por sus pecados, por su comportamiento, por su, en fin, por lo que sea. No lo merecen. En cambio hay otros que sí el Eterno les permite verlos, así sea por un momento, pero los ven. Luego en Josué 5:13 dice, y sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y aquí que vio un varón de en pie frente a él con su espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Me llama la atención un Josué como era de valiente y siempre hacia adelante, sin miedo, sin valor, sin temor. Una persona arrojada, ¿ok? Sin miedo a nada. Ezequiel 9:2 dice, y aparecieron 6 varones por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando cada uno su arma destructora. Y en medio de ellos había un varón vestido de lino blanco, con un tintero de escriba ceñido a los lomos. Zacarías 1:8. Y vi de noche, y aquí un varón cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos de la hondonada, y detrás de él habían caballos bermejos, alazanos y blancos. Ok. Aquí en el texto de Ezequiel 9 menciona a un ángel que se llama el ángel escriba, que eso lo vamos a ver más adelante. El ángel escriba es el ángel que todos tenemos desde que salimos del vientre de nuestra madre. Está al lado nuestro escribiendo todas nuestras acciones, buenas o malas. Se llama un ángel escriba o el ángel del tintero. El escriba. ¿Ok? Pero si nosotros miramos bien este texto, primero dice que aparecieron 6 varones por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando cada uno su arma de destrucción. Y en medio de ellos, escribiendo el evento de lo que estaba pasando, estaba el ángel escriba. ¿Ok? Los otros 6 eran ángeles destructores. Y en medio de ellos había el ángel escriba que estaba escribiendo todo el evento lo que estaba ocurriendo ahí en ese momento. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Cuántos son? No se proporciona el número exacto de los ángeles,
pero algunos pasajes indican que su número es enorme, incalculable. Por ejemplo, Salmo 68, 17 dice: los carros de Elohim son miriadas y millares de millares, desde el Sinaí Adonai avanza entre ellos al santuario. Una miriada, hermanos, son 600,000 ángeles. Una miriada no más. 600,000. Y aquí cuando el Eterno, porque aquí menciona cuando ocurrió lo del Sinaí, el Eterno no fue solo. Llevó miriadas de miriadas, o sea, millones y millones de ángeles fueron con él para estar allí en el Sinaí, porque dice, y Hachem avanza entre ellos al santuario. Avanza entre ellos al santuario. Daniel, en su descripción del trono de Hachem, dice que le servían millares de millares y millones de millones. Cuando hablamos de millones, estamos hablando de cuatrillones, de cincollones, en fin, números infinitos. O sea, millones de millones de millones. Por eso Daniel 7:10 dice, y un río de fuego corría hacia delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Apocalipsis 5:11. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares alrededor del trono. O sea, millones y millones de seres angelicales estaban allí. Que aparezcan denominados como huestes o campamento de Elohim es debido precisamente a su gran número. Por ejemplo, en Primera de Reyes 22:19 dice, y él dijo, por eso oíd palabra de Yahweh. Vi a Yahweh sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, y a su diestra y a su siniestra. Génesis 32:2. Cuando los vio, dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim, o sea, dos campamentos. Dos campamentos. Ahora, no sé si usted me va a decir o estará pensando, bueno, el hermano dijo ahora de que el Eterno no está en algún lugar específico porque Él está en todo lugar. Pero aquí en estos 4 textos que acabamos de mencionar, aparte de que hay muchos más, menciona un lugar. El texto de Daniel dice, menciona un lugar que es el juicio, el día del juicio, del trono. En Apocalipsis también menciona un trono. Y alrededor del trono están los seres vivientes, los 24 ancianos y las miriadas y miriadas y millares de ángeles. ¿Ok? O sea, recordemos, hermanos, que esto, cuando se realice el juicio, ya hay una figura visible. ¿Quién es esa figura visible? Yeshua. ¿Ok? Porque ahí nos damos cuenta de que Yeshua tenía que ser o aparecer en la historia de nuestra historia del mundo, porque sería complicado que el Eterno hiciera un juicio que estuviéramos parados ante alguien que no se ve, ante un espíritu. Pero como el Eterno es perfecto,
Por eso él tomó forma, tomó cuerpo en Machaya, en Yeshua, el Mesías. Entonces, por eso es que el texto dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ok? O sea, a partir del Mesías ya hay un lugar que puede ser visible para nosotros, que somos materia. Porque como decía ahora, si Yeshua no hubiera venido, ¿cómo va el Eterno a juzgar a la gente que no lo va a ver? No van a ver a nadie. ¿Ok? Pero como ya ahí está Yeshua, está el Mesías, entonces ya vamos a tener a quien ver. Al mismo Padre, al mismo Hachem. Y Yeshua mismo lo dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Que ya está hablando de algo visible. ¿Vamos entendiendo? Porque ya en el libro de Apocalipsis ya menciona un macón, ya menciona un lugar específico, un trono, 24 ancianos y seres vivientes alrededor del trono y que le servían millares y millares de millares. ¿Cómo la ven? Bendito sea su nombre. Nombres. Excepto en el libro de Daniel, donde aparecen los nombres de Miguel y Gabriel, los ángeles en su gran mayoría son anónimos. Y cuando se les pregunta por sus nombres, rehúsan darlos. Por ejemplo, en Jueces 13:17, dice, y dijo Manoa al ángel de Yahweh, ¿cuál es tu nombre para que te honremos cuando se cumpla tu palabra? Y el ángel de Yahweh respondió a Manoa, ¿por qué preguntas por mi nombre si ves que es oculto? Si nosotros fuéramos al texto hebreo, hermanos, uno se da cuenta que este ángel que se le apareció a Manoa era Yeshua. Era una teofanía. Era el mismo Yeshua. Por eso él no le podía dar el nombre, porque el nombre de Yeshua iba a ser revelado muchos años después, cientos de años después, cuando allá en los evangelios se dice llamará su nombre. Primero se dijo Immanuel, Immanuel, o sea, Elohim con nosotros. Y luego se dijo Yeshua, no Jesús, Yeshua. ¿Ok? Yeshua. Entonces, por eso no, él no podía dar el nombre ahí. ¿Por qué preguntas por mi nombre si ves que es oculto? Y hay otro evento también donde el ángel que está ahí le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? ¿Que es admirable? No le podía dar el nombre. No se podía. Porque este ángel, el de Manoa, Manoa lo adoró y le ofreció sacrificio de libación, hermanos. ¿Quién le dijo a usted que uno podía ofrecerle un sacrificio de libación a un ángel? Nunca. Jamás. Solamente a él. Génesis 32:29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Tampoco le dijo el nombre. Tenaz eso. Baruch Hachem. Porque mire que el que se le apareció a Josué, sí le dijo el nombre, yo soy Gabriel, el que está delante del Eterno. Él se dijo quién era. También suelen aparecer denominados en conexión con sus misiones, como por ejemplo el ángel que me ha liberado. Génesis 48:16 dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos su nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Segunda de Samuel 24:16 dice,
Pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahweh se compadeció por esa desgracia y le dijo al ángel que estaba destruyendo el pueblo: ¡basta ya! ¡Detén tu mano! Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Urauna el Jebuseo. ¿Ok? Un ángel de destrucción. Estaba destruyendo en Jerusalén. Otro ángel también es llamado el ángel de la alianza. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa Hachem, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Shebaot. Aquí está hablando de Yeshua, que tiene unos títulos que se llama el ángel del pacto o el ángel de la alianza, a quien vosotros deseáis. He aquí viene. Baruch Hashem. Su misión principal es de servir y de alabar a Hashem. Isaías 6:2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban: Kadosh, 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 Yahweh Chebaot, la tierra está llena de su kabod. Son sus mensajeros, su corte que está delante del trono esperando sus órdenes. Ellos oran, adoran, vigilan, cantan, alaban, pregonan sus atributos. Como servidores suyos, se aparecen a los hombres para ser mediadores del poder de Hashem, para transmitir sus mensajes, aclararlos, hacer, ejecutar sus designios. Pueden revelarse a un individuo o a toda una nación para anunciar acontecimientos o eventos, buenos o malos, que los afecten. Así, por ejemplo, se anuncia a Abraham el nacimiento de Isaac. Génesis 18:10 dice: y le dijo el ángel: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Jueces 13:3. Pero el ángel de Yahweh se apareció a aquella mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. También los ángeles aparecen con la misión de proteger a individuos o naciones. Hashem envía un ángel para proteger al pueblo después de su éxodo de Egipto, para dirigirles a la tierra prometida y destruir a las tribus hostiles que haya en el camino. Éxodo 33:3. ¿Cómo dice? Enviaré delante de ti mi ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, no sea que te consuman el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Y cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto y ninguno se vistió de sus atavíos. O sea, el pueblo estaba portando mal, muy contumaz, muy rebelde, murmuradores. Y el Eterno dijo: no, si yo me quedo aquí en medio de esta gente, los acabo. Los puedo destruir en medio de una ira. Entonces, más bien, envió un ángel y le dijo: he aquí envío mi ángel delante de vosotros. Escúchenlo, porque si no, él los puede destruir también. ¿Ok? Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado.
Números 20:16. Pero cuando clamamos a Yahweh, oyó nuestra voz y envió su ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cadés, ciudad que se encuentra en el extremo de tu territorio. Amén. Otro ángel trae a Elías carne y bebida cuando está en el desierto y desea morir. Cuando uno mira, hermanos, si nosotros tuviéramos aquí un psiquiatra o un psicólogo, nos daríamos cuenta de que Elías aquí tenía una depresión. Se puso depresivo. Algo muy similar a lo que les ocurre a las mujeres posparto, que les da, no todas, algunas sí les da una especie de depresión. ¿Ok? O sea, la depresión no es algo antibíblico o tampoco es un reflejo de un mal estado espiritual, no, de ninguna manera. Sino que la depresión es algo natural, algo que está en nuestra naturaleza por los cambios químicos, los cambios físicos y por los esfuerzos mentales que a veces una persona desarrolla en medio de una prueba, en medio de una confrontación en cuanto a la fe, porque allí el pueblo y también el profeta estaba siendo confrontado. Estaba confrontando a un pueblo que se estaba descarrilando y hasta él mismo fue confrontado después de semejante victoria, porque uno se pregunta, para otro entender esta situación del profeta Elías, que ya deseaba hasta morirse, imagínense. Yo me quiero morir, yo me quiero morir, yo no quiero vivir más. Tenaz. Israel en esa época tenía un bajón espiritual muy bravo. Estaban metidos en la idolatría, ya no guardaban los chabán y las fiestas, un desastre completo, un desastre. Entonces, el profeta estaba preocupado, tanto que él le dijo al Eterno, Hashem, todo el mundo se descarriló, ya nadie quiere guardar Shabbat, ni celebrar la fiesta, ni guardar mandamiento, solamente quedo yo solo. Claro, estaba equivocado, porque el Eterno también le dijo, hay 120 que están firmes, yo me he reservado 120 hombres, están sólidos. Entonces, en medio de su desespero, el profeta retó al pueblo, los retó y los confrontó. Entonces les dio un lugar de una cita y allí invitó también a los seguidores de Baal, a los idólatras. Y allí ustedes saben la historia, para no pues dar mucho detalle, el Eterno le dio una victoria muy grande, hizo descender fuego sobre el agua y el pueblo ese día se tornó, hizo techubá, o sea, se volvió al Eterno. Una victoria impresionante, el pueblo volvió otra vez, una satisfacción para Elías y todo eso. Cualquiera puede decir, no, Elías ahora sí va a estar contento, Elías va a estar, tiene el ánimo alto, la fe la tiene alta, en fin, mucho dinamismo. ¿Qué pasó? La reina, de rabia, porque ella era idólatra también, y como Elías había matado a los profetas de Baal, 450 profetas de Baal, entonces ella mandó matar a Elías y le puso precio a la cabeza. Tanto al que me mate a Elías, me traiga su cabeza. Entonces Elías tuvo que huir para salvar su vida. Entonces, él en esa huida se le pasaron muchos pensamientos por la cabeza y más bien entró en una depresión.
tal cual que ya no querían ni vivir. Entonces uno le pregunta, ¿cómo es posible una persona con semejante milagrazo, con semejante portento que el Eterno hizo, ya quiere morirse, ya no quiere seguir adelante, ya no quiere seguir el ministerio? ¿Cómo así? Uno le pregunta eso. Entonces, eso, hermanos, pues nos abre a nosotros una puerta de entendimiento, en el sentido de que todos nosotros podemos tener nuestros bajones, espiritualmente hablando, tener un bajón. Cuando usted tenga un bajón, no crea ni piense que usted ya no está en la fe, o que usted ya no cree. No, usted sigue creyendo, usted sigue sabiendo quién es el Eterno. Simplemente que la naturaleza humana es muy sensible, es muy delicada. Y a veces los problemas y las situaciones crean tanta presión en la persona que los puede llevar a una depresión, a un momento de depresión, como que la persona se le apaga la luz en el cerebro, en el corazón, y su cerebro parece que se queda activo. Es una actividad cerebral en efecto, la fe siempre está ahí, no permitimos ese tipo de situaciones, damos a cuando pasan bien. ¿Ok? Por eso, en Primera de Reyes 19:5 dice, y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, hombre, y come. O sea, les llevó comida. Y miró atentamente, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre ascuas y un cántaro de agua, y comió y bebió y se volvió a acostar a dormir. Porque la mayoría de la gente, cuando está en depresión, lo que le da es una dormidera tenaz. O sea, por la mañana no quiere levantarse para nada. Quiere estar aislados de la realidad de la vida, alejados de la realidad. O sea, sus cerebros y sus mentes como que ya no les da para más. No les da para más. Pero el Eterno está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Ok? Dos son enviados a salvar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma, Génesis 19. Las naciones también tienen sus ángeles protectores, así como Israel tiene a Miguel como su ángel custodio, y el ángel custodio de Grecia, el de Persia, también aparecen mencionados. Esto está en Daniel capítulo 10 y dice, 10:20. ¿Sabes para qué he venido? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. O sea, los espíritus territoriales en la escritura son llamados príncipes, no reyes. Príncipes. ¿Ok? Príncipes. Pero te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. En otras ocasiones tiene la misión de castigar, como el ángel encargado de matar en una sola noche a todo el ejército asirio. 185,000 hombres de guerra fueron muertos aquella noche. Eso está en Segunda de Reyes 19:35, que dice, y aquella noche aconteció que el ángel de Yahweh salió e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron de madrugada, he aquí todos eran cadáveres, o sea, todos murieron. Uno siempre acostumbrado a las guerras de hoy en día, uno se preguntaría, porque el texto no lo describe, ¿de qué murieron? ¿Cómo murieron? Porque ahí no dice que hayan sido pasados a espada,
o un incendio, solamente había 185.000 personas muertas, todos varones, porque eran soldados. ¿Cómo murieron? La mayoría de los sabios coinciden en que este tipo de muertes que acontecían así en una sola noche para morir tanta gente era una peste, un virus mortal que se esparcía a una velocidad impresionante y solamente mataba a los que el ángel ordenaba que debían de morir. ¿Ok? O sea, los enemigos de Israel. Era un virus que no pasaba desde las afueras de ese campamento y morían las personas. El otro día era un montón de cadáveres, nadie sobrevivía, pero tampoco el virus se extendía más allá de los campamentos. ¿Ok? Curioso eso. Baruch Hashem. Los ángeles mantienen una relación estrecha con los profetas, especialmente hubo un ángel que tuvo una relación muy estrecha con Isaías, con Zacarías, con Ezequiel, con Daniel. En los libros proféticos, los ángeles se aparecen como representantes del espíritu profético y traen a los profetas las palabras de Hashem, o sea, el mensaje. Por ejemplo, el ángel que acompaña a Zacarías le explica el significado de las 8 visiones que el profeta tiene. Él tuvo 8 visiones. Eso está en Zacarías 1:9, que dice: entonces dije, Señor mío, ¿qué son estos? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te mostraré qué son estos. ¿Ok? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, pensamos que podemos saber muchas cosas, pero realmente nuestro conocimiento es muy limitado. Y cuando un ángel quiere traer a nosotros un conocimiento, una revelación o algo del futuro, vamos a mostrar una completa ignorancia acerca de eso porque estamos hablando de cosas futuristas. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros no sabemos en este momento cómo va a ser la vida dentro de 100 años. Si nosotros miramos hoy, 2021, y retrocedamos 100 años para atrás, 1921, prácticamente a través de la historia es que sabemos cómo era la vida en 1921. Ok, muy diferente a lo que es ahora. O sea, nosotros, algunos de nosotros, pertenecemos a una generación que conocimos los teléfonos que eran una ruedita, que había que esperar que la ruedita se devolviera para marcar el otro número y se devolviera y marcar el otro número, que era una cajita así. Pero mucha gente, a partir de los 20 años o 30 años para acá, ellos no conocieron ese artefacto. En esa época no existían ni las tablets, ni las computadoras portátiles, ni los celulares, ni nada de esas cosas. No existía nada de eso, solamente esos teléfonos. ¿Ok? Hoy en día pues estamos invadidos de mucha tecnología, según para nosotros, pero si nosotros miramos la vida dentro de unos 30, 40, 50 años, la vida va a ser muy diferente, muy diferente. Esa vida la va a conocer el hermano Álvaro, los hijos del hermano Álvaro, los hijos de la hermana Beatriz, la niña de la hermana Angélica. Ellos van a saber cómo es la vida dentro de 50 años. Lo que ellos vean ahora les va a parecer pues lo último en Guaracha.
Pero en 50 años la vida va a ser muy diferente. Muy diferente. ¿Ok? Entonces, por eso un ángel cuando le iba a mostrar a un profeta, a un varón del Eterno, algo futurista, algo del futuro, lógicamente había muchas cosas que la persona no entiende. Es como si miráramos para atrás. Usted le puede mencionar a un muchacho de hoy en día de 20 años el beeper, a los que nos tocó lo del beeper, el aparatico ese, que eso era pues, una tecnología impresionante, el beeper, que a quien le marcaba uno el beeper a uno y eso le sonaba a uno que uno lo mantenía aquí en la cintura y eso hacía un zumbido ahí, entonces uno lo miraba y ahí salía un número de alguien que lo estaba llamando a ese número para que uno le retornara la llamada. Eso era lo último en Guaracha en esa época, hace 35 años, 40 años, la era del beeper. Eso, de un momento a otro, el beeper desapareció y aparecieron los celulares. Unas cosas grandotas, unos celulares gigantescos, y mira hoy en día lo que son los celulares ahora. Y los celulares van a desaparecer también, porque ya va a venir otra tecnología más adelantada que los celulares, que el beeper y que el teléfono sólido. ¿Ok? Entonces, hermanos, es bueno entender estos textos, como dice en Zacarías, Señor mío, ¿qué son estos? ¿Qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo me contesta, yo te voy a mostrar y te voy a explicar qué es esto. ¿Ok? Vamos a parar aquí, hermanos. Amén. Vamos a parar acá. Está muy interesante lo que es la historia del futuro. Ojo a la expresión, la historia del futuro. Porque el futuro es historia. Delante del Eterno el futuro es historia y para nosotros también. Es historia, ¿ok? Analice bien las cosas y usted va a ver que eso es así. Baruch Hashem. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable, para que nos dirija la oración de despedida. Hermana Beatriz, ¿estás por ahí? Hermana Beatriz. Amén. ¿Puede, hermana, hacer Shalom. la oración? Bien puede. Sí, amén. Abacados, te damos gracias por esta noche, por reunirnos nuevamente a la Keilah cada semana, Señor, para escuchar tu palabra y aprender de ellas. Gracias, Señor, por darnos la voluntad y la energía, Señor, para escuchar de tu palabra y aprenderla y también enseñarlas a otras personas que también se interesen por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu paciencia, por tu espera, por tu entrega, por tu fidelidad. Gracias por resguardar nuestras vidas, nuestra entrada, nuestra salida, por nuestros trabajos, por permitirle al hermano Germán Loaiza, Señor, en cada clase darle el don de enseñar con amor, con alegría, con entusiasmo, y que siempre Él está dispuesto a enseñar tu palabra para que nosotros la entendamos con ese gran amor con el que tú mismo le has regalado. Te ruego que lo bendigas, lo guardes, lo protejas, y lo rodees de tus balajines donde quiera que vaya, o Abino Malkeinu. También te ruego por su salud, porque esa rodilla sea restaurada en el nombre de la don Yeshua HaMashiach. Asimismo, también te pido por la pronta recuperación de su esposa, Señor, y que seas tú, Padre amado, poniendo tu mano sanadora en cada uno de ese lugar donde le duele su rodilla, Padre amado. También te pido también que guardes la vida de nuestros hermanos que escuchan también tu palabra y que están aquí presentes,
que los guardes, que los cuides, que los protejas, que guardes su familia, su entrada y su salida, que los bendigas, los proveas. Y asimismo, Señor, te ruego por aquellos también que no pudieron conectarse, pero que en espíritu están contigo en todo momento. Gracias, Señor, te damos por esta noche. En el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, pongo esta oración, Señor, que sea elevada al cielo y que sean tus malajines llevándola a tu propia mano y a tus propios oídos y que pueda ser escuchada en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Amén.